Muy bien, bienvenidos. Muchas bendiciones. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en un webinar más, en una conferencia más de Royal Bureau, su casa de capacitaciones en materia jurídica y en materia técnica, que tenemos la oportunidad por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, de poder compartir con ustedes una más. No, ya perdí el número. Tal vez, no sé, unas 50, 70, no sé cuántas capacitaciones hemos tenido juntamente con el ingeniero de vuelo, licenciado Maynor García de siempre. Si ustedes no lo conocen, aquí está el muchachón, rozagante, vivaracho y todos los elementos que podemos decirle ahí al jovenazo, a Lick, pues agradecido con él también, ¿verdad? Y les tengo hoy un invitado de lujo, un compañero de fórmula, el Inge. Yo le digo el Inge de cariño. Nos conocimos recientemente y hemos compartido un par de luchas ahí ya en materia de salud y seguridad ocupacional. Yo desde el punto de vista jurídico, en el tema en las audiencias y en los procesos preventivos que esta gente está haciendo, y hemos hecho una buena amistad. Yo le pedí: Inge, usted tiene que salir en esta nueva ola de sanciones, tiene que salir usted. Y antes de darle la palabra, lo voy a presentar de acuerdo a la información que usted me ha dado, si usted me permite, para poder que todos los presentes sepan de su información personal. El licenciado Mario Escobar, licenciado en Gestión Integral de Riesgos, esa es su profesión. Así que de los muy poquitos que conozco, Inge, ya licenciado ya en materia de riesgos, eso ya le da una credibilidad altísima a la exposición y a los temas que vamos a abordar el día de hoy. Encargado de capacitaciones en salud y seguridad ocupacional en Mina Marlin. ¿Cómo la ven ustedes? Estamos subiendo aquí el peldaño y con mi querido Inge, ya trabajando a niveles, digamos, a niveles de extracción y a otros niveles, a nivel de salud y seguridad ocupacional, como otro tipo de licencias mucho más complicadas y más complejas. Pues el ingeniero ha brindado esos servicios. Perdonen, ahí siempre ando con mi tos esta de siempre. Gracias a Dios ya no soy fumador de hace años, así que no es tos de fumador. Tal vez es tos de cafetero, pero bueno, eso ya tal vez nunca me la pueda quitar, ¿verdad? Ha sido parte del equipo de rescate en Guatemala, tanto como miembro activo del stand de entrenadores de búsqueda y rescate, así como miembros de equipo de respuesta inmediata ERI en Conred. O sea, aquí tenemos también alguien que nos va a rescatar de este meollo y este merodeador complejo de temas que tenemos el día de hoy, que tiene una legislación muy profusa, muy amplia, ¿verdad? Y tenemos integrante formador de equipos de rescate en el país, de usar de hoy, digamos, y que esto cubre en teoría pues el tema de accidentes de trabajo, de situaciones de prevención de riesgos laborales, y esto lo que se llamaba, eh, eh, digamos, en su oportunidad, salud y en el trabajo, ¿verdad? O prevenciones en el trabajo. Hace muchos años en el Código de Trabajo se mencionaba de otra forma. Ahora tenemos la salud y seguridad, y que no es un decreto para nada nuevo, ¿verdad? Tal vez ponemos esta diapositiva, Lick. Entrando en materia, voy a hablar poco de la parte teórica, porque ya tenemos otros webinars de eso, y aparte aquí queremos ver en qué consiste esta ola de prevenciones, no, aquí no sería de prevenciones, esta ola de sanciones, ¿verdad? Aquí tenemos algunos, si ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos lo que se deriva de alguna forma del Código de Trabajo, y tenemos el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 149-2014. Miren cuántos años han pasado de esto. Y lo que sorprende aún más es que ahorita tengamos que ir a la inspección de trabajo, o en algún momento al IX, o en alguna otra dependencia, y nos estén multando por algo que salió hace 12 años. O sea, esto es un tema que se ha venido dejando en el olvido, y lamentablemente ahí donde pagamos los platos rotos. Si ustedes se dan cuenta, pues esto tuvo una modificación en el 2016, y aquí vienen otros acuerdos que en su momento platicamos,
que fueron disposiciones del Ministerio de Salud y de Trabajo por el tema del COVID, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir que hubo un montón de disposiciones para prevenir los contagios a nivel de empresas, separación, digamos, de personas a un metraje específico, atención al público con barreras. ¿Se recuerdan ustedes cómo estuvimos en aquellos años con las mascarillas y toda esa situación, ¿verdad? Yo creo que todos vivimos ese tema de pandemia y pues tristemente también gente que partió de este mundo en aquel momento, ¿verdad? Bastante caótico para la humanidad. Pues aquí hay un resumen de algunas disposiciones, puede ser que me quede corto, ¿verdad? Pero ya lo vamos a platicar con el ingeniero. Ya solo en este mes, y ese es el antecedente que tenemos que tener, ya conozco 4 casos de notificaciones, tanto en Guatemala como en Escuintla, con los requerimientos específicos. Y aquí nos vamos a ir directamente, Lick, a la primera citación. Es 229, dice Mario Escobar. Gracias, Ige, por corregirme. En el punto vamos a ir a la prevención número 1. Esta es de más o menos hace unos 15 días. Y lo vamos a ver con sus propios ojos para que no miren que es una exageración de parte nuestra. Y aquí vamos a acotar algunos puntos porque el ingeniero también me ha apoyado en varios de estos procesos. Vamos a ver la primera prevención Link Minor, que esto fue para una institución educativa. Esto es lo que les están pidiendo al momento de notificar, ¿sí? Al momento que les hacen las situaciones. Estas son las prevenciones y les estoy diciendo, esto es de 1 mes y medio para acá. Sí, definitivamente, para entrar en materia hay que conocer un poquitito por qué se dan este tipo de cosas. Y esto viene de la mano del brazo justiciero, por decirlo así, de la Inspección General de Trabajo, que forma parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la Inspección General de Trabajo sanciona los incumplimientos laborales, así como los estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y esto trasciende en multas económicas y que se pueden dar desde los 2 hasta los 18 salarios. Entonces, aquí en este formulario, para que tengamos una idea, tenemos la base que es si cumple, si no cumple, o si nos dan una prevención sobre el asunto que va a estar en el artículo tal, como lo podemos ver en el lado izquierdo, y si aplica o no aplica, ¿verdad? A través de la verificación de la Inspección General de Trabajo, podemos generar, como decía yo, multas generales entre 2 a 18, multas de reincidencia en dado caso no se cumpla, ¿verdad? Y debemos entender que para fijar el monto de estas multas o sanciones económicas, vamos a encontrar los antecedentes, la ubicación, la siniestralidad o la ocupación como tal, ¿verdad? Solo eso por el momento agregarle. Ya ni el micrófono latino. Bueno, aquí tenemos la primera prevención. Esa es una prevención de las, digamos, más sencillas, que ya van 2 en el mes de junio y de mayo, para que las vean con sus propios ojos. Vamos a ir viendo estas prevenciones. En teoría no son una empresa o una fábrica, sino que son la prestación general de servicios para que ustedes los puedan ver. Tal vez podemos subirle un poquito el zoom link para poderlo leer, o yo no sé cómo ponerle zoom acá, pero bueno, tal vez si podemos subir exactamente. Pero no se me dirige. Bájele. Estoy algo choquito, pero tampoco llevo a esos niveles. Muy bien, entonces vamos a concentrarnos en las X que están. Yo creo que es el requerimiento 22. Vamos a empezar por el 22. Cualquier persona que tenga una duda o comentario, ahí está en el chat. Vamos a la parte práctica de lleno. Dice 22. Poner a la vista el plan de salud y seguridad ocupacional debidamente registrado por la entidad administrativa que corresponda, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si el número de trabajadores son de 10 en adelante. Aquí tal vez quisiera hacer la acotación que estamos hablando de 10 trabajadores laborales o en planilla, ¿sí? Si usted no tiene 10 trabajadores, sino que está con menos trabajadores laborales o en planilla, pues esto no sería, digamos, aplicable, ¿verdad? Dice 10 en adelante, o el plan de prevención de riesgos. Aquí hay 2 instrumentos, que es el plan de salud para 10 o más y el plan de prevención de riesgos si son 10. Entonces,
O le toca a uno o le toca el otro, y ustedes pueden ver, ahí está prevenido. Pongámosle un chequecito. ¿Cuánto le ponemos a ese chequecito por incumplimiento, Minge? ¿Unos 8 salarios? ¿4? Puede ser, lo que pasa es que debemos entender que salud y seguridad ocupacional es el ítem más caro que podemos nosotros tener y va a ser a criterio del auditor si nos ponen. No va a ser dos, porque definitivamente si no hay plan, no hay monitor, no hay plan de prevención de riesgos laborales, entonces estamos contando de un aproximado de 16 salarios mínimos. 16. Bueno, pongamos el chequecito para que, miren, aquí lo importante es el conocimiento que dice el ingeniero. Y ustedes lo están adquiriendo acá, ustedes lo pueden ir a revisar. Incluso la diapositiva que tenemos acá de soporte, también se la podemos mandar y lo pueden revisar o puede ver de nuestro contenido en Royal Bureau. Pero un descuidito de estos, pongámosle 16 salarios a 4,000, por ponerle algo. Estamos hablando de una multita de 60,000 quetzales para arriba. 64,000 quetzales. Eso es el no presentar esto ahí. Ahora, esto es un requerimiento de una entidad que no genera, pues, una industria o comercio de alto nivel. Ya podemos saber el otro, que esa es si esta es la profecía 2, el otro va a ser la profecía 1, la que da más miedo. O si quieren, de películas, vamos a estar hablando de, ¿cómo se llamaba aquella que fue el exorcista? Este es el exorcista 2, ¿verdad? Que está más diluida, ¿verdad? Ahora, el segundo ítem, para pasarle al ingeniero a ver qué nos acota sobre esta situación. El segundo es el número 23 que está acá. Poner a la vista el acta constitutiva en el libro de actas del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional, mismo que deberá estar debidamente actualizado según las formalidades de ley y autorizado por la unidad administrativa competente si el número de trabajadores es de 10 en adelante, o poner a la vista la constancia de inscripción del monitor. Ese es el segundo. Aquí tenemos dos temas: el libro de actas con su acta inicial debidamente inscrito del bicomité de partido, y lo otro es el monitor. Entonces ya tenemos prácticamente los tres temas que hablamos al inicio, pedidos de forma directa por la Inspección de Trabajo. Ahora, aquí dice demostrar documentalmente que se encuentra constituido el comité bipartito con las formalidades. Si se dan cuenta, hay dos de comité bipartito, 22 y 23. Abstenerse de incurrir en algún tipo de represalias, eso pues ya no es parte del día de hoy, y eso pues difícilmente lo pueden probar ellos, etcétera. Entonces aquí tenemos estos tres ítems. ¿Qué nos puede comentar Inge sobre estos requerimientos? ¿Qué tendría que hacer el día de hoy la gente, ahorita que están ellos interesados y quieren prevenir esto? ¿Cuál sería su consejo para tener estos ítems listos ahí? Bueno, vamos con el primero, tener el libro de actas. En el libro de actas vamos a concentrar, de acuerdo a lo que dice la ley, cómo deben de ser las actas. Las actas se dividen en actas ordinarias, que en un periodo de un año serían 12 actas, o sea, un acta por mes, acta ordinaria. Pero también podemos contener las actas extraordinarias, de acuerdo a los sucesos, a las visitas, a las capacitaciones, o qué sé yo. Y aparte tenemos las actas de emergencia. Las actas de emergencia se dan por situaciones, para la redundancia, por una emergencia, perdón, o algo que se suscite en un momento dado. Entonces, tenemos un libro, pero ese libro, tres cuestiones distintas. Entonces, ustedes vayan catalogando cómo es que empieza la Inspección General de Trabajo a dictaminar cómo va a ser la procedencia de las actas. Tenemos nosotros desde 2 hasta 300 salarios mínimos, y en ese concepto el auditor puede ir poniéndonos multas de acuerdo a lo que nosotros incurramos. Recordemos algo, que alegar ignorancia no exime de cumplimiento de ley. Yo no sabía que debía ser un acta constitutiva, o yo no sabía que debía ser un acta para formación del comité como tal. Esa es la primera acta, ¿verdad? Donde vamos a determinar quién va a ser el coordinador, quién es secretario al secretario y quiénes van a ser los vocales. Y sobre todo, qué persona o qué figura va a tener el monitor de salud y seguridad ocupacional.
También pueden extraer información. Continúe, mi hija, continúe. Ok, creo que se activó el micrófono, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es como la primera parte, ¿verdad? Y aquí dice el 23, pone a la vista el acta constitutiva en el libro de actas. Ahora es un libro de actas que tiene un código QR donde validan toda la información que se presenta. Pero, derivado de esto, cuando nos ponen una sanción, digamos, como prevención, nosotros tenemos que entender que esto se tarda entre 1 y 2 meses para poder tenerlo constituido. Y sin embargo, la Inspección General de Trabajo nos da 5 días. Imagínense. O sea, ¿a qué nos estamos exponiendo? Desde 2 hasta 300 salarios como mínimo para un plazo de 5 días. O sea, esto es bien importante que lo meditemos porque debemos de empezar a incluir dentro de nuestra formación el tener todo esto listo y sobre todo ejecutado para que no seamos objetos de sanción. Se recuerdan que la ola de sanciones está alta y de algún modo pues nosotros tenemos que evitar a través del conocimiento que esto pues no conlleve a más. Esto para empezar en lo primero que es el libro de actas constitutivo y la clasificación de las actas como tal. Ojo, no son actas notariales, son actas constitutivas de cómo nosotros estamos integrando, formando el comité y qué obligaciones estamos contrayendo a través de dividirlas en ordinarias, extraordinarias o de emergencia. Hasta aquí por el momento, Mili. Una consulta, Lick. ¿Qué recomendaría usted para la formación del comité bipartito con eso de mitad trabajadores del trabajadores y mitad del patrono? ¿Qué experiencia tiene sobre ese famoso comité? ¿Le ha costado? ¿Qué recomendaría a los clientes? Definitivamente, esto tiene que ser un brazo derecho del área de recursos humanos, en el caso de tenerlo, ¿verdad? Entonces dice la ley específicamente que el comité bipartito se va a constituir en número igual a que representen al patrón, o sea, al dueño, y el número que representen a los trabajadores. Solo hay una figura intermedia que es el monitor de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que con esto ya no es tanta obligación de recursos humanos felicitar, destituir, desvincular, sino de la mano del comité bipartito se va a poder realizar todo este tipo de sanciones. Entonces, muchas veces, recordándonos de tiempos anteriores, la obligación de recursos humanos era destituir o desvincular a los trabajadores, formar una rencilla como tal, y el trabajador siempre tenía la razón, pero no. Esto se constituyó para que en igual número se tengan los mismos conocimientos, los mismos derechos y las mismas aplicaciones a la hora de sancionar, a la hora de felicitar, etcétera, ¿verdad? Entonces debe estar conformado en igual número de personas que representen al patrono y los que representen al trabajador. Y es bien bonito el cambio en cuanto a cómo se empieza a manejar el trabajador, porque antes, por ejemplo, en el artículo 8 decía que es obligación de los patronos, en el Acuerdo Gubernativo 21-2014, dar capacitación a sus empleados. Ahí se quedaba. Y el empleado miraba si quería ir, si no quería ir, y el trabajador tomaba la decisión de ir o no ir. Ahora el artículo 10 ya dice, es obligación de todo trabajador cumplir con cualquier capacitación que se requiera en el artículo 8. Ya se fue reformado, y entonces ahora el trabajador también tiene la obligación de cumplir con las necesidades que el empleador tenga como tal, ¿verdad? Entonces va de la mano atravesando los límites que inicialmente durante muchos años se tuvieron. Imagínense, en el año 57 salió este acuerdo gubernativo, en el año 79 pasó a segunda lectura, y ya en el 2014, por eso se llama 229 de 2014, ya formó parte de las leyes vigentes nacionales. Pero hay que decirlo, y es una palabra que no me gusta decir, pero puesta la ley, puesta la trampa, ¿verdad, Miguel? De acuerdo, Lick. ¿Y cuántos recomienda usted, verdad, en el comité bipartito? ¿Cuántos mínimo o máximo usted considera que es manejable por la empresa? Esto depende del número de trabajadores que vamos a reportar en planilla, ¿verdad? Y hay una tabla específica que dice de 2 a 9, de 10 a 25,
hasta 50, más de 100, 500, etcétera. Así se va formando. Y hay una tabla específica que dice 2, 4, 8 o hasta 12 trabajadores formando parte del comité bipartito en representación de los mismos, o sea, de los trabajadores, y 12 sería el área administrativa que puedan formar parte también del comité bipartito en representación de los patronos. Esto es dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa como tal. De acuerdo, Eli. Una otra preguntita. Yo estoy aquí el preguntón, porque aquí los están calladitos los. Pero como abogado, ahí sí, como les decía, tengo que ser preguntón y quiero sacarle el jugo aquí al INGE, aprovechando el tiempo. En relación con el plan de prevención de riesgos, tal vez no estamos entrando, si quiere, esperemos un poquito para ver el plan y el de salud y el plan de prevención. En este libro de actas de salud y seguridad ocupacional, ellos piden la primera. ¿Por qué cree usted que es tan importante esta que pide la inspección? Bueno, respondo. Vamos uno a uno. En primera, el plan de prevención de riesgos laborales está para un máximo de 9 personas, donde sí es necesaria la figura del monitor. Sin embargo, en ella no se forma un comité bipartito, pero el comité bipartito ya se va a formar a partir de 10 trabajadores en adelante. Y entonces, ¿por qué es tan importante el acta? Porque la primera acta ordinaria va a seguir diciendo el siguiente enunciado, ¿verdad? Por poner un ejemplo, reunidos voluntariamente en la dirección X, ¿verdad? De la empresa tal, los abajo firmantes nos constituimos como formadores o en formación del comité bipartito de la empresa X, quedando de la siguiente manera. Mario X, por ejemplo, coordinador. Guillermo Iturriaga, secretario. Maynor Ramírez, vocal primero. Sandra Chan, por ejemplo, vocal segundo. Y no tenemos más que decir, queda formada la entidad de la empresa X, constituida como comité bipartito en la primera hoja del folio tal, ¿verdad? Folio número 1, y para tales efectos quedó legalmente formado. Y así se da por finalizada la primera lectura a X minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha. Entonces, no es un acta notarial como tal, pero sí es muy similar a la que ustedes los abogados pueden hacer, por ejemplo, ¿verdad? Y eso le da el peso para un plan de salud y seguridad ocupacional, que es el que está formado de 10 personas en adelante, ¿verdad? Menos de 500 personas van a necesitar pues que sea de esta manera. Más de 500 ya necesita un médico que esté constituyendo también el acta, ¿verdad? De acuerdo, Inge. Entonces, bueno, eso es bien importante tomar en cuenta porque no solamente tenemos que tener inscrito el comité bipartito, sino que tenemos que exhibir el acta en el requerimiento, ¿verdad? El tema es que como están separándolos, recuérdense que por cada ítem va la multa. Entonces, si aquí están diciéndonos que tenemos que poner a la vista el plan inscrito o el plan de prevención, pues eso es una cosa. Pero si ustedes se dan cuenta, el libro de actas del Comité de Salud y Seguridad y que se encuentra en el 24, en demostrar documentalmente que está constituido, son dos temas casi de lo mismo, ¿verdad? Y no sé, pues casuísticamente o malévolamente lo separan en ítems distintos que le permite la facultad al inspector decir, bueno, no me presentó, mire, está muy bien el plan, pero usted no me está presentando el acta. Entonces son temitas que tenemos que tener claro porque esos son los requerimientos que estamos recibiendo. Entonces, aquí sería importante, antes de entrar al exorcista 1, lo dije, porque esa sí fue la prevención, reina de las prevenciones, que estuvimos ahí peleando con medio mundo en Escuintla, ¿verdad? Aquí en la parte importante de tomar en consideración que estos documentos tienen que ser presentados el día de la audiencia. A veces la gente dice, mire, fíjese que dentro de un mes se lo eximen y en algún momento dado la inspección puede generar
digamos, una exoneración del 50%, no sería el término correcto, pero sí tal vez una venia o un descuento ahí pidiéndoles en caso de que nosotros cumplamos a posteriori, pero la multa va a ser presentada y va a ser notificada. Entonces, si estamos tomando en cuenta lo que dice el ingeniero, tenemos que calcular, empezar a trabajar esto en julio, en agosto deberíamos tener todo listo para hacerle frente a a, digamos, a una inspección de esta naturaleza. El asunto es que no sé si vamos a tener ese tiempo. Esto habrá que hacerlo de forma inmediata. Creo que tenemos aquí un par de preguntas. Perdón ahí, pero estamos en movimiento aquí con los invitados. Una pregunta, por lo general los representantes de los trabajadores son electos dedocráticamente y no democráticamente, ya que no se cuenta con la participación de los mismos. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Respondo a la pregunta. Como aquí tiene que haber libertad y en el acta yo empezaba reunidos voluntariamente, nadie puede ser obligado a hacer algo que no corresponde, ¿verdad? Sin embargo, para los trabajadores de una empresa X como tal, se deberían de escoger para formar parte del comité a los más instruidos, a los más antiguos o a los que más pueda generar efectos positivos sobre ello, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Pues se puede denunciar también, ¿verdad? En dado caso, sean obligados a participar sin el consentimiento personal de cada uno. Aquí otra pregunta. Dice, buen día, es Michelle, bienvenida Michelle. Eh, ¿Es lo mismo para las organizaciones sin fines de lucro? En el caso del comité bipartito, ¿debería estar conformado únicamente por empleados? La respuesta es la siguiente. La ley es muy específica en decir que el comité debe estar formado por los empleados que representen a los trabajadores y los empleados que representen al patrono, porque al final de cuentas todos son empleados, pero van a representar al patrono y a los trabajadores en igual número de personas. Ahí sí no hay escape, hay que cumplir la ley como... Entramos todos en la canasta. Muy bien. Dice, ¿el monitor debe ser alguien dentro de la organización? Bueno, inicialmente existían monitores SSO outsourcing, ¿verdad? Y eso todavía está allí. Pero, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que no hay conocimiento de la empresa como tal. Miren, yo les quiero hacer un pequeño llamado a la conciencia. En una empresa X de la zona 18 pusieron a alguien a armar una grúa, no tenía el conocimiento y las capacidades técnicas para hacerlo, y pues terminó acabando con la vida de una persona, de un monitor, ¿verdad? Ustedes sabrán, o lo que pasó en zona 14, ¿verdad? Las excavaciones fueron a tal punto que los monitores pues, no tenían conocimiento sobre el movimiento de tierra, no tenían conocimiento sobre cómo manejar la maquinaria, y pues eso colapsó y hoy por hoy hay 5 personas fallecidas ahí en zona 14 también, en una construcción X, ¿verdad? Entonces, la pregunta y la respuesta, ¿el monitor debe ser alguien dentro de la organización? Por supuesto que sí, porque va a entender cuál es el giro de negocio de la empresa como tal. Sí, lamentablemente no es solamente de cumplir el requisito, ¿verdad, Inge? O sea, también tenemos que tomar en conciencia que hay ciertas actividades que no es solamente hacer un checklist y como decimos vulgarmente, le tapo el ojo al macho, ¿verdad? ¿Cómo salgo de mi requerimiento solo porque sí y no realmente no tener eh, justamente alguien que tenga la capacidad de dar una instrucción o dar una verificación de que las cosas se estén haciendo correctamente? Entonces yo creo que hay circunstancias, por eso mismo es importante que si ustedes tienen dudas, ahorita voy a hacer una pregunta más antes de irnos a la parte más complicada, de que ustedes hagan los cuestionamientos con el experto y le consulten cuál sería la línea a seguir para que no nos agarren con la mano en la puerta, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender.
Aquí Daniela Luna, bienvenida, dice, es en una ONG en la que somos 125 personas, pero divididos en distintas sedes, oficinas, ¿se puede tener un solo comité teniendo representantes en cada sede o una por sede? Como con lo que sí se cumple es de que tenemos un monitor por sede. Respondo la siguiente, ¿verdad? Independientemente que sean 125 personas, hay que entender cuántas personas son las que forman dicha sede, ¿verdad? Y el total de todas las sedes van a formar 125. Pero si en cada sede sobrepasa 10 personas, tenemos que tener comité bipartito por cada una. También tenemos que tener un monitor en cada una de ellas, ¿verdad? Y solo si hubiera una sede central, ahí sí tenemos un solo comité. Pero valdría la pena que me ampliara cuántas personas tienen por sede para saber qué corresponde, ¿verdad? Excelente. Una última pregunta de esta parte y me pondré la siguiente prevención, Rick Minor, para ver la parte más drástica. Ya si tenemos una empresa, un comercio de otro nivel, pues ya viene una prevención más agresiva con mucho más ítems. ¿Cuál sería su consejo, Inge, si estamos de cero o casi cero? ¿Qué tendría que hacer el cliente el día de hoy antes de abordarlo a usted o decirle, mire, quiero que esto se avance? ¿Qué tendrían que ellos empezar a buscar? ¿Cuál sería el wish list o el listado de temas que usted recomendaría? Mire, si usted está empezando de cero o usted está totalmente desactualizado, empiece por esto. ¿Qué le recomendaría a ustedes? Bueno, la pregunta está bien interesante porque definitivamente lo que hay que hacer es iniciar la gestión y saber qué es lo que tenemos, cómo está la gestión documental, cómo es el trabajo de escritorio para ver qué es lo que nos hace falta. Se puede decir que empezó por el 229-2014, después se reformaron 33 en el 33-2016, después en el año 2022 57 artículos, por eso se llama 57-2022. Después del año 2022, en el año 2023 es el 486-2023. Entonces, el 229 es la basal, que son 559 artículos y con uno de clasificación 560, entonces todo esto ha ido cambiando. Mi consejo principal es que llegue al Ministerio de Trabajo y les haga un requerimiento, poder cumplirlo cuanto antes, pero no esperar a que llegue la Inspección General de Trabajo, porque ahí en 5 días no se puede hacer lo que el trámite general va a tardar, que serían entre 45 a 60 días, ¿verdad? Entonces lo inicial es empezar cuanto antes. Y aprovecho, me escribieron, veo la pregunta que en 4 sedes tienen 15 personas, como supera los 10, entonces necesitamos comité bipartito. En una sede tenemos 9, entonces debemos de organizarnos estratégicamente porque ahí vamos a tener solo el monitor del libro de actas. En la central 56, ahí debemos de tener libro de actas, monitor y comité bipartito también, así como en las 4 sedes. Eso era para responder, ¿verdad, Miri? Muchas gracias. Ok, bueno, tenemos que empezar a echar pluma y lápiz para poder cumplir con esto a la brevedad. Estuvo recientemente el problemas con la plataforma, ¿verdad, mi Inge? Del Ministerio de Trabajo. Al parecer los hackearon junto con otras universidades por ahí, ¿verdad? O tuvieron algún inconveniente con la plataforma. ¿Ahorita está ya habilitada para que los clientes puedan avanzar o seguimos con que se cae el sitio web de ellos? Tiene razón. De hecho, en el mes de abril y mayo estuvo cerrada porque hackearon junto con el DIGECAM, parte del Banco de Guatemala, el IPS, la SAT y las universidades, ¿verdad? Unas privadas y la famosa San Carlos, ¿verdad? Entonces, la plataforma ya está siendo utilizada, pero para utilizarse necesita un autenticador. Y para poder utilizar esto, pues es, digamos, un retraso en el tiempo mientras esto se da. ¿A qué voy? La gestión de por sí duraba 2 meses, 2 a 3 meses aproximadamente, pero con todas las situaciones que a criterio del auditor que esté llevando el caso se necesitan cambios, puede durar hasta 6 meses. Yo tengo una empresa que estamos trabajando ya hace un año y los cambios no los han podido realizar porque han sido muy drásticos, ¿verdad? Entonces, nuevamente reitero,
lo que tenemos que hacer es empezar ya para evitar situaciones de mayor índole. Como estaba vetado el acceso a la plataforma virtual, entonces la inspección general empezó a salir. Pero por ley, la inspección general de una vez va a sancionar, ¿verdad? Ponía el ejemplo de esta empresa. Mira esto, nosotros necesitamos 3 meses, no, nosotros damos 5. Nuestros procesos internos dicen que solo 5 días hábiles podemos dar. Y bajo eso, si ustedes en 5 días hábiles pueden traer el plan aprobado, el monitor aprobado, el libro de actas aprobado y toda la gestión documental que el Ministerio de Trabajo en la parte de salud y seguridad ocupacional pide, pues bienvenidos. Y si no, pues vamos a sancionarlos de 2 a 16 salarios como mínimo. Y es el caso que usted y yo sabemos, ¿verdad, licenciado? Que se está dando. Derivado de que la plataforma estuvo vetada, es que la Inspección General de Trabajo está saliendo y sigue saliendo. Sin embargo, para la respuesta específica es que ya se puede habilitar en la plataforma, pero tiene ciertas desavenencias y ciertos cumplimientos que tenemos que tener para el resguardo de nuestra información. Sí, el problema, esto es lo que más molesta, tal vez, Lick Minor, si nos pones el otro requerimiento, el requerimiento número 1 que te mandé, en lo que pones este ya, pues ya lo vimos, este es lo mínimo, este es el punto mínimo que deberían de tener los que están empezando con mínimo de trabajadores. Ahora vamos a ver lo que ya es una empresa o comercio. Pero lo importante, lo que tenemos que entender es este retraso del tema de las plataformas y de la recepción, tendría que agregarle un mes al trámite. No lo vamos a hacer en 5 días hábiles. Podemos pedirle el principio de piedad al inspector, que no nos dé con el garrote más duro, pero el incumplimiento va a ser imposible de cubrir, y nos ha pasado con el ingeniero, en donde hay una disponibilidad o entendimiento, pero la sanción la van a imponer. Ahora, esto se puede pelear, se puede presentar recursos, por supuesto que sí, existen líneas de defensa. Hemos platicado con el ingeniero en las audiencias o en las situaciones que hemos tenido y hemos presentado la posibilidad de impugnar el acta, de impugnar el requerimiento inicial por errores técnicos o impugnar, digamos, la sanción como tal por cualquier motivo digamos, del desarrollo de la audiencia. Hay 2 momentos que jurídicamente podemos nosotros atacar. Podemos atacar el requerimiento, que es el acta cuando llegan. Ese es atacable jurídicamente porque hay muchas manifestaciones. De hecho, les voy a dar un tip ahí yo no sé si se lo compartí, Inge, en el requerimiento que teníamos. Hay una manifestación en la primera página de esa acta donde llegan, en esa acta de requerimiento. Manifiesta digamos, el inspector que llega, y eso ya está redactado, ya está en el formulario, donde se presenta la representación o se tiene por presentada la representación de ese inspector. Esa es una manifestación falsa, por ejemplo. Entonces, yo en esa acta de requerimiento, yo jurídicamente o un asesor legal podrá impugnar el acta porque están falseando la información y no tiene legitimidad el inspector de llegarme a requerir eso. Obviamente ellos llegan con su marbete o ¿qué diríamos ahí? Con sus credenciales, no con su carnet, pero sí hay manifestaciones, incluso también hay contradicciones en el acta de requerimiento. Eso puede ser utilizado para poder impugnar, pero también el acta, cuando uno llega, que es el acta de la audiencia, también hay efectos o temas técnicos que se pueden impugnar. El asunto es que esto es una aplanadora del Estado. Yo lo voy a impugnar, voy a presentar un recurso de revocatoria, así se le denomina este recurso, y quien va a conocer es el mismo ministerio, solo que ya a nivel del Ministerio de Trabajo en forma general, y nos van a decir no al lugar, y de ahí nos vamos al contencioso administrativo, que es otro, ya es un juicio donde yo demando al Estado y hagan ustedes sumas de dinero en pelear todo eso. Entonces, yo creo que lamentablemente aquí no tenemos 500 personas que estén evaluando o entendiendo esto, sino que tenemos menos, y ahí sí que el avisado ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Aquí es lo mismo, pues, los que están aquí tienen la oportunidad de poder hacer esos cambios inmediatamente, sobre todo cuando menciona Daniela que tiene más trabajadores en una sede
esa sede no tendrá la cobertura de lo que están haciendo porque ya se pasó del número de trabajadores y van a tener que tener ese comité adicional. Entonces son situaciones que tenemos que comprender que no son suficientes, tenemos que adecuar a lo que tenemos, a lo que nos van a exigir, ¿no? Entonces, bueno, después de este comentario, vamos a ir al requerimiento, que eso es lo que compartimos con el INGE. Obviamente no decimos nombres ni personas porque es un tema privado, pero sí les mostramos ahí. Entonces, vamos a ver. Aquí nos vamos, bajemos un poquito donde está prevenido. Vamos a ver, dice poner a la vista planillas. Eso es un tema general laboral. Poner a la vista la constancia de revisión periódica de extintores. Si quieren, empecemos por ahí porque es una prevención. Esto de la revisión periódica, ¿cómo se aprobaría, Inge? En el punto 4. Ahorita le respondo a esta, solo para terminar con Humberto Ortiz, que nos puso, yo traté de restablecer la contraseña y me saca de la página. Ok, la página va a seguir dando problemas una vez no tengamos un sistema autenticador que va de la mano con el código QR que nos manda el Ministerio de Trabajo. Entonces, tenemos que tener ese autenticador para poder darle seguimiento a eso y que no nos siga sacando. Si no, prácticamente usted no tiene acceso a la plataforma y el no tener acceso a la plataforma le va a generar problemas económicos severos a la hora que llegue la IGT, ¿verdad? Ok, eso por un lado. Por otro, en el siguiente punto, poner a la vista la constancia de revisión periódica de los extintores. Ok, las empresas lo que buscan es generar ingresos, ¿verdad? A través de la venta, del mantenimiento, del servicio de recargas, etc. Pero yo recargo, pero yo no doy algo que evalúe ese respaldo donde yo hice un mantenimiento de esos extintores. Entonces, todas las empresas dicen, ya recargué, ya con X empresa recargué, pero la pregunta es, ¿y qué le dejaron para afianzar que realmente cumplieron con toda la normativa? Pues no me dieron nada, ¿verdad? Solo me dieron 10 minutos de capacitación, pero hay diplomas, hay certificaciones, hay algún documento donde diga que la empresa A se comprometió con la empresa B dando mantenimiento para eso, y esos documentos son los que pide acá. Y precisamente como no se cumple, esto entra en prevención, ¿verdad? Cuando no llegamos con ese término, que no tenemos esa documentación para responder. Adelante, Mili. Yo agregaría algo, mi hija, recordemos que vivimos en un sistema positivista, así se le llama al sistema jurídico guatemalteco, es un sistema cuadrado, es un sistema retrógrado, anticuado. Aquí lo que manda es el papel, es la probatoria. Entonces, si viene el inspector de trabajo y les dice dónde está la constancia de revisión y usted le enseña la foto del extintor, es su palabra contra la del inspector. No tenemos esa constancia. Y yo creo que sería parte, Inge, digamos, de la asesoría que usted les puede brindar aquí a los clientes, específicamente dónde mejor, qué lugares sí extienden esa constancia, porque aquí lo que está diciendo es la constancia de revisión periódica. Esas empresas le tendrían que estar extendiendo eso, porque de lo contrario van a incumplir y ahí pongan el chequelín 16 salarios mínimos por una cosa tan sencilla. Entonces, ahí sí como dice la misma Biblia, perdón que esté citándote la Biblia, pero mi pueblo muere por falta de conocimiento, es por falta de entendimiento. Aquí pasa lo mismo. Tenemos una situación que aunque se tenga, estamos incumpliendo, y esos son temas que un experto tendrá que revisar, porque eso es lo que les están pidiendo. ¿Verdad? Solo para aclarar dónde está el documento, la constancia que se está haciendo la revisión de esos extintores. Eso es papel, es documento, ¿no? Aquí dice, en el 8, por ejemplo, dice poner, no sé si quieren decir algo. Perdón, quiero agregar algo a lo que dice usted bien. ¿Qué pasa con esto? Este requerimiento que están pidiendo ahí se basa en que todo profesional diverso, todo profesional que sea competente en la materia debe estar inscrito en el Ministerio de Trabajo. Entonces, si ven mi firma está colocada ahí, si ven mi nombre está colocado con una licencia especial, entonces que respalda esa gestión documental. Por eso no es solo de mandarlo con la empresa que me cobre menos, pero al final de cuentas no me respalda. Entonces,
pan de hoy, hambre de mañana, ¿verdad? Y eso no justifica que yo no lo haga. La ley es clara y nadie está superior a la ley. La ley dice que debo presentar eso, simple y sencillamente lo debo hacer, porque si no le doy a 16 salarios mínimos más las prevenciones que tenemos abajo o hacia arriba, ¿verdad? Solamente. Ok, entonces ya tenemos una constancia que tenemos que ver si la tienen o no y que la tienen que actualizar. Aquí tenemos punto 8 y punto 9 de este requerimiento, 20 días que se hizo, aproximadamente que fuimos a la audiencia, hablan de 2 capacitaciones. Y si ustedes se dan cuenta, poner a la vista las constancias. Aquí yo creo que la palabra clave sería constancias. O sea, no veamos más allá, porque si no tenemos la constancia, no lo tenemos. Dice la constancia que acredite la capacitación de su personal en materia de salud y seguridad ocupacional. Ese es el 8. Y el 9 dice constancia que acredite la capacitación e información a todos los trabajadores de VIH, SIDA. Ok. ¿Qué nos puede sugerir o indicar ahí, Inge, sobre estas capacitaciones? ¿Tardan mucho? ¿Qué se necesita de parte de los clientes? Ok, respondo. Bueno, básicamente en el caso de apoyo industrial, que es la empresa que represento, cuando nosotros terminamos una capacitación, hay una evaluación. Esa evaluación genera el certificado que el Ministerio de Trabajo avala en nosotros como tal, ¿verdad? La firma ahora ya no es una firma electrónica, sino es un código QR que va asignado para esa persona o esa institución que así lo apruebe, ¿verdad? Entonces, cayendo en esto, esa es una manera que apoyo industrial lo hace, ¿verdad? No quiere decir que las demás personas lo deban o lo tengan que hacer así, sino es algo muy particular, pero nosotros debemos extender un certificado o un papelito, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero debe ser de acuerdo a las competencias que se han ido ganando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted gana matemática aplicada en la universidad, le van a extender un documento donde usted dice que pasó y ganó con tal punto, ¿verdad? Lo mismo en el área jurídica. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos brindando, que nosotros requerimos a la hora de obtener un servicio de una empresa como tal o de un profesional que nos extienda ese certificado para que realmente yo pueda estar tranquilo de que todo va de acuerdo a las políticas que las leyes de salud y seguridad están cambiantes y están reformantes en Guatemala. Ok, entonces aquí lo importante es obtener digamos, ese registro, como usted lo indica, Inge, que tenga la calidad de válido en el momento de ser requeridos, ¿verdad? Y que se hagan con tiempo las capacitaciones. Yo creo que en el último caso se tuvieron que hacer como que de emergencia, ¿verdad, Inge? Como informando atropelladamente. Y esas son las cosas. Tendría que haber también un día o no sé con cuántos días de anticipación para poder hacer esta capacitación y que se dé esta acreditación como tal, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos el otro, dice, hacer entrega al trabajador la debida protección de vestimenta o herramienta para el trabajo que el patrono le proporcione al trabajador. De hecho, esto, sí, antes de que le pase ahí el balón mundialista, yo creo que por eso no se metieron mucho, no sé quién jugará ahorita, y si ya metieron gol me avisan, ¿verdad? Pero no sé ni quiénes son. Eh, Hubiéramos hecho en la tarde, no sé, eso no se me ocurrió. Pero bueno, los que estamos. Entonces, aquí esta entrega de debida protección de vestimenta al trabajador de parte del patrono, según el artículo 9 del acuerdo gubernativo, que es el 229, que ya me corrigieron, 2014, y su reforma, ¿no? El 33 y el 53, 2022. Ahora, aquí no dice cómo, ¿no? El cómo no lo dice el requerimiento, ¿verdad? ¿Cómo usted considera que sería digamos, el hacer constar la entrega de las herramientas? ¿Eso cómo lo ha visto usted, Inge? Bueno, esto básicamente va más allá de hacer una entrega como tal. Este es el cumplimiento de la política interna y la política de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, de manera
muy abierta en qué constituye la política SBSO. Pues en el caso de nosotros son los compromisos de la alta gerencia con el trabajador para evitar los riesgos y peligros y que llegue sano y salvo a su casa. Entonces, para ello se dispone de A, B, C, equipamiento de ropa con sistema de iluminación, por ejemplo, sistema reflectivo, silbato o linterna, casco para tal fin, etcétera, ¿verdad? Como le digo, no es solo demostrar que se le dio o que se le da en calidad de resguardo o que se le da en calidad de que él absorbe una parte y la empresa otra, sino esto es el cumplimiento de la política. Y este es uno de los factores que más sanciona la Inspección General de Trabajo, la falta de una política de salud y seguridad ocupacional que dictamine cómo se van a llevar a cabo este tipo de elementos, ¿verdad? Interesante, porque aquí, digamos, como no hay una probatoria per se, ¿podría ser un acta del comité bipartito haciendo constar esto, Inge? Ese sería el lineamiento inicial, pero como antes de tener un libro está el proceso donde voy a solicitar la autorización del plan SSO, la empresa como tal ya debe tener y contar con su política. O sea, este es un procedimiento antes, pero lo vamos a ratificar en el acta de comité bipartito donde se compromete la empresa a realizar dichas entregas de las maneras que el comité bipartito lo crea adecuado. Por eso lo representa el comité, igual número los trabajadores que representan al área laboral y los trabajadores que representan al área patronal. ¿Por qué? Porque tiene que estar comprometidos en conjunto para no salir damnificada ninguna de las dos partes. ¿Me explico? Entiendo. Sí, esto es más que todo, más que tener un montón de papeles, es un sistema de protección activo, en movimiento. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con RH, recursos humanos, que lleve de la mano también este sistema. Es un sistema que debe ser vivo y eficaz, ¿verdad? No solamente cumplir, obviamente, con los requerimientos y que no estemos con prevenciones de 16 salarios mínimos, sino que en realidad haya también esa participación y esa constancia para proteger a la gente que está gestionando y está en labores, ¿verdad? Para prevenir esos accidentes. Tenemos dos preguntas más y ponemos la última prevención, Nick Minor, de este mismo. Aquí Humberto Ortiz dice, ¿la constancia de revisión de extintores se puede hacer de forma electrónica? Siempre y cuando exista un croquis con una numeración específica de los extintores que estamos revisando, con la clasificación de los extintores que tenemos, porque existen ABC, PQS, existen tipo K, tipo L, ¿verdad? Tipo CO2, y tiene que ser claro en la especificación de cada lugar y de cada extintor ubicado en áreas específicas, ¿verdad? Pero sí puede ser de manera electrónica, sobre todo con las empresas que son en políticas cero papel, ¿verdad? Aquí dice que si puede ser un diploma. Ahí Michelle dice que puede ser un diploma. Puede ser, el Ministerio de Trabajo avala un diploma, pero un diploma no evalúa las competencias reales de actitud profesional que pueda tener una persona. En cambio, un certificado es el cambio, es el enlace directo que dice que X persona está calificado para realizar tal y tal labor, ¿verdad? Entonces, de manera oportuna, lo mejor es un certificado. Muy bien. Muy bien. Aquí está Herbert, dice, buen día, este libro de actas debe ser autorizado por el monitor, me imagino, monitor de T, o solo por junta o asamblea de la institución. Imagino que es el monitor de salud. Okay. Este libro de actas Ministerio de Trabajo. Sí, puede ser autorizado únicamente por Ministerio de Trabajo o el ente, digamos, que está en la misma sintonía, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre y cuando se cumplan con todo. El Ministerio de Trabajo, les voy a dar un chido, no va a pedir la última planilla pagada. En cambio, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le va a pedir el número patronal, va a pedir la última planilla pagada, que no haya intereses resarcitorios pendientes,
Y yo, en lo personal, aconsejo más rápido con el Ministerio de Trabajo en el área de salud y seguridad ocupacional. Ya, aquí dice Ana Zavala, si la licencia del profesional diverso no dice que puede dar el curso de extintores, pero sí que en su competencia sí puede. Ok, respondo. Cuando nosotros pedimos la licencia del profesional diverso que va a llegar, puede ser que el profesional tenga 200 cursos en los que él pueda ingerir directa o indirectamente, pero en la hoja de certificación solo le marcan 2 o 3 ítems. Entonces, eso disminuye esa capacidad, pero podemos pedir que como profesional diverso nos enumere algo y que eso sea a través de la empresa certificado por el Ministerio de Trabajo y se puede. Claro que sí. De acuerdo. Yo creo que es la hoja anterior, League Minor, porque aquí no está prevenido. En la X, donde está la columna de prevenido, es lo que le piden a uno. En este caso, en esta audiencia, estos son temas no prevenidos, entonces tendrías que irte a la otra. Ah, bueno, hay algunos puntos, pero la otra creo que sí tiene prevenidos, el anterior, ¿verdad? Para ir avanzando, tenemos unos 20 minutos más, 25 minutos por factor de tiempo, para ir viendo algunos, creo que es esta, ¿no? Poner a la vista. Ok, si quieren vamos súbele un poquito, Vic, donde está la primera X de prevenido, subirle, Vic, por favor. Eh, es el 8, ¿verdad? Creo que es el siguiente, el prevenido en este caso, dice poner a la vista las constancias que acrediten la capacitación, hace lo acabamos de ver, gracias. Igual el 9, hacer entrega al trabajador de la vestimenta, lo hablamos, vamos al 2 entonces, colocar extintores en sitios visibles y a una altura de 1.5 metros. Artículo, eso no sé cómo en la audiencia, cómo lo verificaría mejor Inge, porque como no, se supone que llegó el inspector cuando hizo la visita y se supone que no debería prevenirlos si él está viendo que están colocados. Aquí es como una contradicción de ellos mismos. Respondo. Tiene parte de razón, pero él llega y solo con el ojo clínico que tiene va a verificar si ese extintor está puesto adecuadamente. Además, ¿qué verifican ellos? Si no tiene alguna trampa o algún objeto o sistema que lo bloquee, ¿verdad? Por ejemplo, un barril, por ejemplo, basura, una percha de tablets de madera, etcétera. Entonces, eso es lo que verifica la altura de 1,50 m, que es una ley nacional e internacional, que NFPA 1983 dice específicamente cómo deben estar cada extintor, y la ley se aplica, ¿verdad?, utilizando esta metodología en la ubicación adecuada de cada extintor. Por eso, entro yo en materia, decir nuevamente que para eso se hace un croquis de ubicación, para que nosotros seamos auditados a través de él y que con él sea suficiente. Esto es como que ellos lleguen a su casa y quieran mandar e imponer en su casa. Eso es poco probable, ¿verdad? Entonces, por eso preparamos el terreno antes en la gestión documental. De acuerdo. Entonces, aquí tendríamos que tener digamos, ese croquis actualizado por el experto para tener una base, digamos, gráfica de la situación y con la constancia de los extintores, que es lo que veíamos en el punto anterior. Aquí el 13, ya hablamos del plan como tal, ¿verdad? Poner a la vista el plan de salud y seguridad ocupacional en el que deben constar todas las medidas de salud y seguridad ocupacional que se van a adoptar en el transcurso y etapas de la construcción de conformidad con este artículo. No sé por qué no lo habrán puesto, porque en este caso, pues no había una construcción como tal, pero bueno, no sé si tiene algún comentario. Sí, la ley estipula que nosotros debemos tener 3 brigadas como mínimo, ¿verdad? Evacuación, combate de incendios y primeros auxilios. Eso va de cajón. Entonces, por eso nos están poniendo este requerimiento, porque si son, por ejemplo, 125 personas, como lo que ponía la compañera anteriormente, entonces de esas 125, yo voy a dar un 10% a estas 3, quiere decir que 30
personas estarían más o menos formando esas brigadas, ¿verdad? Y lo mismo se da para todos los centros de trabajo. Un 10% del total tiene que ir formando cada brigada de las que piden primeros auxilios, evacuación y combate de incendios. Si recordamos un poquitito las noticias, vemos que en Venezuela hubo un sismo de 7.2 grados, en los cuales hubo movimiento de tierras, hubo incendios, hubo fuego, hubo tantas. Entonces ahí la más necesaria es la de primeros auxilios y la de combate de incendios. Lo mismo se piensa para un país que es multiamenaza, multisísmico, donde generamos diferentes tipos de emergencias, y es por eso que la ley lo detalla así, pero esto no está expuesto específicamente en el 229-2014, sino en el 109-96, que es la creación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, ¿verdad? Donde ahí lo dice específicamente. Muy bien, entonces el reglamento tiene que tener ese énfasis y el plan de salud y seguridad, que aquí estamos hablando que son 10 o más personas que van a adoptar y las etapas indicadas ahí. Y lo interesante es que el 15 es justamente esto de las brigadas, ¿verdad, Inge? ¿Verdad? Porque nos dice poner a la vista el documento. Aquí vamos de nuevo a la constancia, ¿no? Y insisto, lo mejor que sea escrita, ¿verdad? El documento que acredite la conformación de las brigadas contra incendios y que cuenten con el equipo personal de protección debidamente capacitado y con los planes de evacuación. Aquí se me queda la duda si el documento de las brigadas contra incendios viene siendo lo mismo que el plan de evacuación, o eso sería un anexo, el plan de evacuación. Estos son anexos, ¿verdad? Y que van de la mano en relación a tenerlos dentro de la digamos, parte estratégica de un plan de salud y seguridad ocupacional. Eso va a ser un perdón de la... ¿Verdad? Me sonó esto. Entonces, nuevamente digo, esto es parte de la creación de ese plan de manera integral y de manera creciente, ir aumentando las capacidades que en un momento dado podamos tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de tener a la mano que ese plan como tal no se volvió cuadrado y que no pudo tener la capacidad de expandirse. Entonces, sí se tiene que expandir. Pero voy a aclarar algo. Aquí Jorge Rivera nos pregunta, ¿podemos recibir capacitación de los bomberos sobre uso de extintores y pedir que de alguna manera ellos nos puedan entregar una certificación y serían válidas ante el Ministerio de Trabajo? Puede ser que sí, pero lo que no sabemos es que la ley de seguros y la ley orgánica de los bomberos permiten dar capacitación, pero no pueden extender ningún documento que avale como tal. ¿Por qué? Porque esta es una manera colectiva de los bomberos. Y el Ministerio de Trabajo no señala a los bomberos, señala a una persona como tal que tenga las competencias. Yo puedo ser bombero, pero mis competencias solo van a ser en apagafuegos o en primeros auxilios, ¿verdad? Es como el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Son paramédicos y se encargan únicamente de salud. Son bomberos y se encargan únicamente de fuegos. Son bomberos y se encargan únicamente de materiales peligrosos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso específicamente se da en Guatemala, pero es algo que no se dice. No crean, bomberos también es un requerimiento caro que ellos estén llegando. Pero sí dice que empresas afines, como apoyo industrial, como muchas tantas que hay, como el ejemplo de apoyo industrial, pueden ser las empresas que pueden ser ente coadyuvante para poder emitir los certificados o los diplomas a cada una de las personas. Hay que recalcar lo siguiente, que acá se entregan certificados a las empresas o a las personas que cumplen con los requerimientos y protocolos internos. Un diploma cualquier persona lo puede obtener, aunque llegue 5 minutos antes de la finalización de una capacitación, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no avala que esta persona esté preparada con ello, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, cuando hay incendios y nos han contratado a nosotros para ir a hacer la inspección de incendios, para hacer la base legal de qué es lo que pasó, los seguros, lo primero que dicen, miren quiénes extendieron estos certificados, bomberos, pero ellos no tienen la competencia legal para extender. Entonces,
no vale y la pérdida es total, ¿verdad? Bueno, aquí yo creo que el ánimo también es que se certifique y formalice el documento. No podrá llegar hasta Spider-Man o Superman, pero mientras no tengamos la validación correcta y técnica, pues no nos va a funcionar y dependerá mucho del criterio del inspector, porque ellos pueden pasar por alto uno o dos requerimientos al ver la buena fe del patrono o de la parte patronal, pero hay situaciones en donde van a ser sumamente estrictos y no va a valer, miren, nos llegó fulanito y él expuso esta situación. Yo creo que aquí no tenemos que ser confiados en taparle las cosas de forma general, tendríamos que ser mucho más eh, precisos en la información y los documentos que se extiendan. Al final vamos a dejar las dudas para avanzar con lo último. El artículo en el punto 17 requerimiento eh, dice poner a la vista el libro de actas donde se haga constar la formación, que es parecido al anterior, ¿verdad? Que vimos en el caso distinto, ¿verdad? Autorizado, aquí viene el asunto. Poner a la vista el libro de actas, pero tiene que estar autorizado, no solo tener el libro, ¿verdad? Aquí lo aclaro, tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo o por el ICS, de acuerdo a los artículos. Y en la última prevención de esta página es hacer entrega del trabajador sin ningún costo de las herramientas, equipos de trabajo y protección personal, que es parecido al otro que vimos por ahí. ¿Algún comentario sobre esto, Inge? Y así vamos a la parte final de LIC. También me vas a la última hoja. Entonces, esto es categórico y básico, y la palabra clave acá de lo que yo decía es autorizado. Si no está autorizado, es como una hoja de papel bond en blanco que no tiene ningún respaldo jurídico, ningún respaldo institucional de las empresas que han sido creadas para esto. Acordémonos que el trasfondo de todo esto que decimos es el cumplimiento de la Constitución Política de la República, donde se habla en sus primeros 3 artículos que el Estado garantiza la vida a través y se organiza por los medios específicos, dándole poder jurídico, poder institucional para que ellos puedan tener ese protocolo. Entonces, nuevamente repito, la palabra es autorizado, palabra clave. Muy bien, vamos a la última hoja y con eso hacemos las preguntas y respuestas. También, Inge, si usted puede ya ponernos aquí a la vista, no sé si usted es administrador, para poner sus correos y sus números de teléfono para que ya lo puedan contactar para hacer un plan de contingencia. Esto hay que hacerlo rápido, hay que programarlo. El ingeniero, con él estamos trabajando otros clientes y toma su tiempo en coordinarse. Entonces, quisiera cuando tenga la oportunidad, Inge, pues poner afortunadamente tiene varios números por el cual contactarlos y con el que tenemos, que es importante que ustedes tengan esa información para que puedan solicitarles digamos, sus servicios y su asesoría, hacer un plan general para implementar este sistema. Lo veo que lo está poniendo en el chat, por favor. Y Minor, si lo podemos poner despuesito también dentro de la presentación mía, ahí podemos poner también los números del INGE para que lo tengamos en pantalla en un momentito. Gracias, Inge, por poner sus números y su correo electrónico para poder hacer ya sus consultas y su revisión de este tema. Tenemos un par aquí más. No veo lo que es prevención, Lick. Ahí se va, está muy grande el zoom de la. Si me pones el zoom, vamos a ver si está prevenido. Busquemos en la columna de prevención. Prevenido, prevenido. Tenemos ahí, ya vieron un par de cositas más. Ahí dejémosla porque yo no quiero filtrar información de clientes. Dice, el 30, el empleador cumple con la obligación de modificar al Ministerio de Trabajo los accidentes ocurridos
la entidad patronal mensual y anualmente, inmediatamente después de sucedido los mismos, y han notificado de enfermedades profesionales. ¿Cómo deberíamos hacer esto? Porque esto es un arma de doble filo, ¿verdad, Inge? Porque el estar informando de esto podría ponernos también en una posición de daños y perjuicios a nivel legal, ¿verdad? O que pueda venir alguna repercusión de otro lado legal al cliente. ¿Cómo manejaría usted esto, estar notificando estos accidentes? Existen unos códigos QR que el Ministerio de Trabajo envía, específicamente el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que al final de cada mes debemos enviar este reporte. O el reporte de accidentabilidad que se da en las empresas como tal, ¿verdad? Tiene razón en que tiene que ser uno muy específico y categórico en qué va a reportar. Pero no podemos estar reportando accidente, 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 porque entonces ahí no se cumple la política, ahí no se cumple la ley como tal. Entonces el monitor no está haciendo su trabajo, o sea, todo va amarrado, eso es secuencial, una cadena bien administrativa, ¿verdad? En cuanto a reporte de ellos, pero sí debemos hacerlo porque la ley establece que hay que reportar. Pero si nosotros somos muy inteligentes, sabemos que vamos a ver el problema como tal de qué es lo que está generando, ¿verdad? Exceso de confianza, mala administración, política cero, una posibilidad de poca rentabilidad en cuanto a invertir en procesos de salud y seguridad ocupacional. Y decía alguien el día de ayer, contrata un monitor, el salario es de 2.500 y tiene que ser facturado. O sea, realmente no va. Lo que pasa es que la gente no quiere invertir, quiere tener prerrogativas positivas, pero no quiere invertir. Entonces tenemos que hacer eso para evitar riesgos y peligros, porque lo que pasa es de que si el monitor está contento, el monitor hace su trabajo, va a ser un aliado estratégico, va a ser la mano derecha de la empresa como tal. Pero si tenemos una empresa, una institución en la cual no cuidamos todas las circunstancias que puede tener como tales, entonces los riesgos, los peligros, las vulnerabilidades se van a poner ahí más serias. Y entonces ahí entra la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya empezamos a manejar ciertos proyectos, ciertos programas como desventajas, como falta de experiencias, y ciertos nombres que no me gustaría decir, pero que van de la mano, ¿verdad? Con una experiencia total. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y para que tengan idea de lo que estoy hablando, es impericia, por ejemplo. Ustedes lo pueden ver en los pilotos de buses, jovencitos manejando a altas velocidades con más de 100 personas adentro, ¿verdad? Impericia como tal, ¿verdad? Eso puede darles una idea de qué estamos hablando. Y no solo se maneja a este nivel, se maneja en salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Eso es lo que les puedo recomendar yo, que el monitor reporte estratégicamente, inteligentemente dichos procesos, ¿verdad? Pero el problema acá es que hace investigación de incidentes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo, ¿verdad? Que es el ente de salud al que debemos de llevar a las personas y trasladarlas cuando exista un incidente, un proceso como tal. Entonces ahí no lo van a requerir. Y entonces de ahí las actas de emergencia, o sea, todo va de la mano, pero tiene que estar bien específico, ¿verdad? Esa es mi respuesta, Miguel. Gracias. Gracias, Inge. Bueno, vamos a poner la diapositiva, Lick, por favor, sobre el tema de sancionatorio y también vamos a compartir el correo por si quieren comunicarse en algún tema legal. Lo que sí es importante de tomar en consideración que esto es para cumplimiento de audiencia, esto es para cumplimiento de requerimientos y es un tema técnico que debe ser abordado. En la presentación, Lick, por favor. Entonces, el punto importante, gracias, el punto importante acá, eh, sobre todo, es la parte preventiva, la parte de análisis y la realidad de lo que se está requiriendo, ¿verdad? No se confíen, hagan un plan pronto para poder corregir esto. Con el ingeniero estamos trabajando con algunos casos en concreto,
pero requiere todas estas situaciones, esas coyunturas, requiere tiempo adicional. Entonces esto hay que programarlo, hay que hacer digamos, de nuevo un plan eficaz para evitar la parte sancionatoria y la parte jurídica. Afortunadamente también tenemos derecho de defensa y tenemos derecho de defender técnicamente las audiencias y por eso hacemos dupla. Normalmente nos ha tocado, nos puede tocar con el ingeniero de hacer una dupla porque ya hay situaciones de las propias actas y los tecnicismos que nos pueden defender de multas estratosféricas y esos son tips jurídicos que se tienen que evaluar antes y durante la audiencia para ver qué podemos nosotros también presentar y qué otro tipo de defensas ustedes pueden tener en la mano para no estar pagando estas cantidades exageradas, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos el correo también, Lick, por favor, de parte de Central Law y de Royal Bureau, y ahí está ese jovenazo, mozo, de hace algunos años, ¿verdad? Aquí está el Inge confirmando, ¿están bien sus números, Inge? Sí, claro, estoy viendo, muy agradecido. Solo quiero agregar algo, licenciado, porque aparte de lo que usted dice, que vamos a tener que pagarse estas cantidades, igualmente vamos a tener que pagar a un profesional porque no van a aceptar que de un monitor o de un comité bipartito salga la información, requerimientos, ocurra a este tipo de cosas. Ahí ya es asesoría legal a otro nivel, ¿verdad? Para agregar tal y como lo hemos estado trabajando, ¿verdad? Así es, efectivamente. Dejamos abierto unas dos, tres dudas, comentarios, por si quieren decirlo de forma presencial, pueden abrir su micrófono. De igual forma, pues nosotros les vamos a estar mandando una acreditación, una constancia de haber estado en esta capacitación. Eso se los va a mandar en un link, el link minor, ¿verdad? Y pues siempre bienvenidos sus dudas y sus comentarios a la orden, Herbert. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Eso no es duda, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos un aval por la CONRED que tiene que ver específicamente por la situación de nuestro país, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, incendios. ¿Qué tan válido puede ser ese documento, ya que es una certificación aprobada por la CONRED? Ok, respondo. Para que tengan idea, CONRED fue en mi casa durante 12 años y pasé de los equipos de respuesta inmediata a los equipos de rescate del país y todo. Todo lo que extienda CONRED es validado como el ente rector del país en materias de salud y seguridad ocupacional. Pero cabe mencionar sobre qué trabajaron, sobre un plan de evacuación, trabajaron sobre un plan de contingencias a distintas amenazas, o qué es específicamente qué es lo que trabajaron ustedes. Sí, plan de evacuación. Ok, ¿en qué año obtuvieron la certificación? El año pasado. El año pasado, ok. Entonces, es válido por 3 años todo lo que ustedes tienen, pero esto deja de ser válido cuando ustedes ya no tienen ninguna injerencia como tal. El giro de negocio de su empresa, ¿qué es, Herbert? Disculpe. Es una ONG. Ya, excelente. Sí, tiene que estar validado. Y una vez tengan esa validación, por favor, no la pierdan. Esto lo da el Departamento de Respuesta de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Excelente, muchas gracias. Gracias por su participación. Definitivamente tenemos que hacer grande Guatemala, ¿verdad? Y con un granito de arena, poquito a poco, vamos haciendo esto posible. A la orden, Humberto. Quisiera responder una pregunta. Buenos días. Gracias por la capacitación. Por preguntas. Si una empresa internacional quiere mandar a traer a un profesional de, no sé, de algún otro país, ¿se puede acreditar como profesional diverso sin haber tenido homologación de título? Responde la pregunta, claro que sí.
Dicen las leyes internacionales que para que puedan cumplirse esas leyes internacionales, de primero se cumple la ley interna del país. Entonces, aquí la ley interna del país es el cumplimiento de la Acuerdo Normativo 2014 y todas sus reformas. De estar de la mano de Cobanor, de estar de la mano de Conred también. Eso es importantísimo para obtener cualquier certificación. Y si fuera alguna persona extranjera que quiere domiciliar el conocimiento, pues tendrá que apuntar todas sus cartas, todas sus posibilidades de conocimiento que tenga, ¿verdad? Su CD, hoja de vida, con todas sus acreditaciones para que sean evaluadas por el departamento de SSO y no habría ningún inconveniente en poder registrarlo como un profesional diverso para las leyes vigentes nacionales. Sí, y mi pregunta era básicamente para un doctor ocupacional. Puede ir cualquier persona que yo sé para poder ejercer en un país, si estoy mal, me corrigen, se tiene que, si yo voy a ejercer en otro país, tengo que homologar mi título para poder ejercer en ese país. Y si alguien extranjero viene así, yo soy doctor, tiene que primero homologar su título. Y después de eso, pues demostrar sus competencias técnicas para ser un médico ocupacional. Sí, definitivamente tiene que hacerse bajo ese argumento, ¿verdad? Tendrá que primero registrarse como médico ocupacional y después como profesional diverso o viceversa, ¿verdad? Pero presentar las competencias adecuadas haciendo la solicitud a la licenciada María Sandoval, que es la jefa del departamento de SSO, y para lo cual usted necesita que ese registro sea validado y sea acreditado en el país, ¿verdad? Para eso expone usted todo lo necesario que piden como tal, ¿verdad? Adelante, escucho las preguntas de Ana y de Humberto Moreno. Buenos días, gracias. El tiempo que transcurre entre que vence la licencia como profesional diverso a la que la renuevan, que son aproximadamente 3 a 4 meses, si no es que 2, 3, 4 meses, ese tiempo, ¿cómo lo respaldo para dar mis capacitaciones? Excelente pregunta. Y todo va enfocado en que no puede renovar la licencia si no ha vencido, ¿verdad? Ahorita la licencia vence el 30 de septiembre, pero yo no puedo mandar desde el 1 de septiembre mi solicitud. Podría hacerse quizás el 25 de septiembre, por ejemplo, para que solo tarde 2 semanas. Porque mientras usted no esté inscrito, la licencia no esté autorizada, pues prácticamente estamos incurriendo en un fallo, ¿verdad? Que el Ministerio de Trabajo no le va a dar participación y lo puede sancionar si no tiene su certificación como profesional vigente al día, ¿verdad? Entonces, ese proceso hay que saber manejarlo, ¿verdad? Yo diría algunos 8, 10 días antes empezar a mandar la información para que ellos la tengan ahí, conforme van llegando, se tardan 2, 3 meses en ir acumulando ese tipo de papelería, ¿verdad? Que en mi criterio debería ser una vez al año, pero ¿qué podemos hacer ahí, verdad? Si es la autoridad competente. Ok, gracias. Okay, gracias. De acuerdo. Bueno, gracias a todos. Realmente estamos agradecidos con el apoyo del ingeniero. Es un tema muy técnico. Necesitamos su apoyo el día de hoy, definitivamente. Vamos a dejar las preguntas por el momento, ¿verdad? Creo que se habilitó el tiempo necesario. Y vamos primero, pues, a informarles sobre nuestras redes sociales, ¿verdad? Acá tenemos, pues, está Royal Bureau, tenemos bastante tema de salud y seguridad ocupacional, tenemos tema de colegios, tema de ONGs, tema de contratación, tema inmobiliario, hay una serie de informaciones completamente gratuita y les pediría, por favor, que que nos sigan y compartan nuestra información. Tratamos siempre la manera, de forma editorial, que nuestras conferencias sean muy prácticas y que no sean una pérdida de tiempo, sino que lleven información importante. Y son pocos medios, casi que ninguno, el que presenta información de esta naturaleza con amplitud, con expertos, desde un punto de vista de apoyo jurídico,
Eso no se está dando en el país y aquí nos habla el ingeniero. Tenemos que ser grande Guatemala. Creo que Royal Bureau es un granito de arena para poderles trasladar información importante y veo que también hay gente que conoce bastante el tema y que tiene otras acreditaciones en la materia y el hecho que estén aquí enriquece nuestra conferencia, nuestro material y nos demuestra que estamos cumpliendo también con trasladar información. Ahí hay un montón de contenido que ustedes pueden tener también en Spotify, pueden escucharlo. Tenemos diferentes temas que han surgido recientemente. También tenemos algo de lavado de dinero y la nueva ley integral que también ya salimos hace poquito. Échenle un vistazo, escúchenlo, aprovechenlo y denos like y compartan, porque esta información no es lo que se paga, es mucho más el esfuerzo, el tiempo que hacemos por poderles transmitir este tipo de información. Están ahí los datos del ingeniero para que se comuniquen, ¿verdad? Dejamos abierto esa última diapositiva para que tenga la gente a bien contactarse con el ingeniero y poder, digamos, hacer un plan. Hagan un plan pronto, un plan de contingencia y empiecen a realizar esto antes de que les lleguen a notificar. Me hubiera gustado que estuvieran 100 personas acá, ¿verdad? Para poder tener esa referencia y saber qué es lo que están pidiendo, cuáles son los puntos como tales. También nosotros ponemos a la disposición, digamos, esto lo vamos a subir a las plataformas muy probablemente para que la gente tenga el conocimiento. Así que ustedes pueden también tener esa referencia y trasladárselo a demás personas. No se confíen y tengamos las constancias escritas que se necesitan, que el experto como el ingeniero se las valide. Le quiero agradecer mucho, ingeniero, por su participación. No podría haber sido sin su apoyo. Honestamente, este tema me rebasa en bastante y aprecio que nos esté echando la mano. Le quiero agradecer personalmente por su tiempo y por su conocimiento.